4 horas tiritando en el terminal frío por su maldito tinte de pelo. Mi propia hija me dejó plantada sin remordimiento. Soy Casilda, 69 años, exferretera curtida por el viento, pero olvidó que las llaves de su paraíso playero las controlo yo. El viento colándose por las rendijas de calamina del terminal de buses se sentía como agujas en mis rodillas gastadas. Eran las 8 de la noche y el termómetro de la estación marcaba apenas 5 grados. A mi alrededor, el olor a combustible quemado de los motores diésel se mezclaba con el aroma a empanadas fritas de los carritos ambulantes. Yo estaba sentada en una banca de madera desvencijada, abrazando mi viejo bolso de lona verde contra el pecho, sintiendo cómo el frío me calaba los huesos a través del abrigo de lana que ya ha visto mejores inviernos. Se supone que Lorena debía estar allí a las 4 de la tarde. Habíamos quedado en eso hacía una semana. Yo venía de hacer unos trámites en la capital de la provincia y de comprar algunos repuestos que todavía me encargan los viejos clientes de mi antigua ferretería, la Tuerca de Oro. Ella se había ofrecido a recogerme para que no tuviera que tomar el transporte local con tanta carga. Pero el tiempo en la vejez corre de otra manera para los hijos. Ellos piensan que nuestro tiempo no vale nada porque ya no producimos en sus oficinas de cristal. A las 5 de la tarde le envié el primer mensaje. No obtuve respuesta. A las 6 la llamé por teléfono, pero la llamada se desvió directamente al buzón de voz. A las 7 el frío ya me hacía temblar las manos y la mandíbula. Las luces de neón del terminal parpadeaban con un zumbido molesto que me taladraba la cabeza. Los otros pasajeros que habían llegado en mi mismo autobús ya se habían marchado hacía rato, recibidos por abrazos, autos calientes y risas familiares. Yo seguía allí, como un mueble viejo que alguien olvidó en la acera. Finalmente, a las 8:15, el teléfono vibró en mi mano. No fue una llamada para disculparse. Fue un simple mensaje de texto, acompañado de una foto de ella sonriendo, con el cabello lleno de papeles de aluminio y una taza de café en la mano. El texto decía exactamente: «Mamá, me atrasé en el salón de belleza. Mira qué hacer. El balayage se complicó, y si salgo ahora me arruinan el color. Toma un taxi, por favor. Besitos». Miré la pantalla durante 2 minutos enteros. No sentí ganas de llorar. Las lágrimas son agua desperdiciada que solo sirve para oxidar los engranajes, y si algo aprendí en 35 años manejando una ferretería entre hombres rudos, es que el óxido destruye todo lo que toca. Yo no soy de madera propensa a la carcoma, soy de roble y acero galvanizado. Guardé el teléfono en el bolsillo interior de mi abrigo. Me acomodé la bufanda con un tirón seco y me puse de pie. Las articulaciones me crujieron como bisagras viejas sin aceitar, pero mantuve la espalda recta. ¿La pasaron a dejar plantada, doña Casilda?, preguntó don Tito, el taxista más antiguo del pueblo, acercándose con una manta sobre los hombros y termo bajo el brazo. «Solo un contratiempo, Tito», respondí con la voz firme, aunque la garganta la sentía de lija. «Llévame a casa, por favor». Subí al auto de Tito, un modelo antiguo que olía a pino aromatizante y tabaco de liar. Mientras el vehículo avanzaba por las calles empedradas de nuestro pueblo, mirando las ventanas iluminadas de las casas ajenas, mi mente empezó a funcionar con la precisión de un reloj de cuerda. Lorena pensaba que mi vida se reducía a esperarla, a tejerle chalecos que luego dejaba olvidados en su closet y a cuidar las plantas de su balcón cuando ella salía de viaje. Se había acostumbrado tanto a mi silencio y a mi disposición constante que había olvidado quién era yo antes de convertirme en la abuela que hace pasteles. Olvidó que fui yo quien levantó el negocio familiar cuando su padre nos dejó con una mano adelante y otra atrás. Olvidó que sé exactamente cuánta presión de agua soporta una tubería de cobre y cómo se instala una cerradura de alta seguridad de 3 pasadores. Y sobre todo, olvidó que el hermoso departamento frente al mar en Costa Azul, ese donde ella planeaba pasar el fin de semana largo con sus amigos pretenciosos de la capital, legalmente me pertenece. Ella lo llamaba su refugio de fin de semana. Pero la realidad es que el enganche y las cuotas de ese lugar salieron del traspaso de mi ferretería cuando decidí jubilarme. Yo le había permitido usarlo, decorar a su gusto y tener las llaves porque quería verla feliz. Sin embargo, la generosidad sin límites solo cría cuervos que después te sacan los ojos en un terminal de buses frío.
Cuando llegamos a mi pequeña casa de tejas rojas, le pagué a Tito e incluso le dejé una buena propina. Entré, encendí la estufa de gas y me preparé una taza de té cargado con una rodaja de limón. Mientras el calor me devolvía la vida al cuerpo, saqué de mi cajón de roble el maletín de cuero donde guardo las herramientas de precisión y los duplicados de las llaves del departamento de la playa. El departamento de Costa Azul no tiene una cerradura común. El año pasado, cuando Lorena insistió en que debíamos modernizar la seguridad porque la zona se estaba volviendo peligrosa, yo misma me encargué de instalar un sistema de cerradura electrónica digital de doble perno con control de acceso remoto y anulación física por llave de cruz cilíndrica. Lorena cree que maneja el lugar porque tiene la aplicación en su teléfono inteligente de última generación, pero la clave maestra de administración y las llaves de anulación física están en mi poder. Yo diseñé el sistema de seguridad. Yo conozco cada combinación. Con parsimonia, tomé mi tableta digital, un aparato que aprendí a usar a la fuerza para no quedar desconectada del mundo moderno. Abrí la aplicación del sistema de seguridad del departamento de la playa. Mis dedos, gruesos por el trabajo y la edad, se movieron con seguridad sobre la pantalla táctil. Primero, eliminé el perfil de usuario de Lorena del sistema de acceso digital. A partir de ese momento, su código personal y su huella digital no serían más que basura para el lector de la puerta. Luego, cambié la contraseña del administrador general para que ella no pudiera restablecer el sistema desde su teléfono. Para asegurarme de que no hubiera forma humana de que entrara sin mi consentimiento, saqué de mi caja de herramientas 3 cilindros de seguridad nuevos que guardaba como repuestos de alta gama. El viernes por la mañana, Lorena tenía planeado viajar a la playa con un grupo de amigos y compañeros de trabajo de su esposo, gente de esa que habla con la nariz levantada y que mira de reojo a las personas como yo. Ella les había prometido un fin de semana de lujo en su departamento, con asados frente al mar y vino costoso. Había estado presumiendo el viaje durante semanas en sus redes sociales. «Vamos a ver cómo te queda el color de pelo bajo el sol del fin de semana, hija mía», murmuré para mis adentros mientras tomaba un sorbo de té caliente. El plan estaba trazado en mi cabeza con la misma exactitud con la que solía calcular los presupuestos para las construcciones del pueblo. No iba a gritar, no iba a reclamar, ni mucho menos iba a enviarle mensajes de reproche por haberme dejado 4 horas tiritando de frío. El silencio es el arma más afilada que posee una madre cuando decide que ya ha sido suficiente. Me fui a la cama esa noche sintiendo un calorcito agradable en el pecho, uno que no venía de la estufa de gas, sino de la maravillosa sensación de haber recuperado el control de mi propia vida. Dejé que Lorena disfrutara de su cabello recién teñido durante los siguientes días. No le respondí los mensajes superficiales que me envió el miércoles preguntándome si me había resfriado, ni tampoco el emoticón de corazón que me mandó el jueves por la mañana. Mi silencio la mantuvo tranquila, creyendo que su vieja madre ya había olvidado el pequeño incidente del terminal. Pero el viernes estaba por llegar, y con él la tormenta perfecta que Lorena no vio venir. Amaneció el jueves con un cielo gris plomizo, de esos que prometen una llovizna helada que no termina de caer, pero que te humedece hasta el alma. Me levanté a las 5 de la mañana, como he hecho toda mi vida. Las rutinas de una mujer que ha trabajado con la tierra y el hierro no se borran con la jubilación. Me quedé un momento sentada en el borde de la cama, frotándome las rodillas con un poco de pomada de alcanfor para calmar el dolor que me había dejado el frío de la noche anterior en la terminal de buses. Mientras el olor penetrante de la medicina llenaba la habitación, miré mis manos. Son manos grandes, de nudillos anchos, con pequeñas cicatrices invisibles que me dejó el manejo diario de láminas de zinc, alambres de púas y cajas de herramientas pesadas. Esas manos levantaron un hogar, pagaron carreras universitarias y sostuvieron a una familia entera cuando el viento soplaba en contra. La gente de ahora ve a una mujer de 69 años y solo ve arrugas, un andar un poco más lento y una cabellera gris que delata el paso del tiempo. Creen que el cerebro se nos va encogiendo al mismo ritmo que los huesos, que nos volvemos de algodón, dóciles, manipulables. Lorena cometió ese error estratégico. Pensó que porque ahora paso mis tardes cuidando los geranios del patio trasero y tejiendo colchas de lana,
Me había olvidado de cómo se maneja el mundo real. Olvidó que la ferretería, la Tuerca de Oro, no era solo un negocio. Era una escuela de supervivencia donde aprendí a leer a las personas con solo mirar cómo sostenían un martillo o cómo pedían una rebaja en el precio de los clavos. Me preparé un café negro, bien cargado, sin azúcar. Mientras el aroma amargo inundaba la cocina, me senté a la mesa con una libreta de apuntes cuadriculada, de esas mismas que usaba para llevar el inventario de la tienda. Empecé a evaluar mis recursos. En la guerra, como en los negocios, lo primero que debes hacer antes de mover una sola pieza es saber exactamente con qué cuentas y cuáles son las debilidades de tu oponente. Y Lorena, a pesar de su título universitario en administración y su aire de suficiencia urbana, tenía muchas debilidades que yo conocía a la perfección. La mayor debilidad de mi hija era su necesidad desesperada de aparentar lo que no era. Ella vivía para el qué dirán, para las fotos en las redes sociales donde todo parecía sacado de una revista de decoración, para las miradas de envidia de sus amigas del club de golf. El viaje de este fin de semana largo a la playa no era un simple descanso, era una demostración de estatus. Había invitado a su jefa directa de la consultora y al esposo de esta, un hombre de negocios que manejaba autos de lujo y que solía mirar a la gente común como si fuéramos parte del paisaje campestre. Lorena les había prometido un fin de semana exclusivo en su propiedad de Costa Azul. Les había hablado de la vista al océano, de los desayunos en la terraza de teca y de la privacidad absoluta que ofrecía el lugar. La realidad, esa que a ella tanto le molestaba recordar, es que esa propiedad de 3 habitaciones y acabados de mármol estaba a mi nombre en el registro de la propiedad de la comuna. El enganche lo pagué yo con el dinero de la venta del inventario final de mi ferretería, y las cuotas mensuales se cobraban directamente de una cuenta bancaria que yo misma administraba. Le había permitido a Lorena usar el departamento como si fuera suyo porque, en el fondo, una madre siempre quiere facilitarle la vida a sus hijos. Quería que tuviera un lugar donde desconectarse del estrés de la ciudad. Pero hay una línea muy delgada entre la comodidad y el abuso, y Lorena la había cruzado hacía mucho tiempo, coronando su desfachatez con esas 4 horas que me dejó esperando bajo la llovizna en la terminal mientras ella se retocaba las mechas del cabello. «El respeto no se pide, Lorena», dije en voz alta para mí misma, mientras trazaba una línea firme en mi libreta. «El respeto se enseña». Terminé mi café y me dirigí al pequeño cobertizo que tengo al fondo del patio. Allí guardo mi tesoro más preciado, mi banco de trabajo. Es una mesa de madera de pino gruesa, manchada de aceite y grasa de motor, donde todavía conservo las herramientas de alta precisión que no quise vender cuando entregué la ferretería. El olor a metal frío y a lubricante siempre me ha devuelto la paz mental. Es un olor honesto, que no miente ni adorna las cosas. Busqué en el tercer cajón, donde guardo los sistemas de seguridad especiales. Encontré lo que buscaba: 3 cilindros de seguridad de perfil europeo, de latón macizo, con llaves de puntos incopiables de alta tecnología. Estos cilindros no los consigues en cualquier tienda de barrio. Los había importado directamente de Alemania para un cliente constructor que al final canceló el pedido. Cada cilindro venía con 5 llaves selladas en un empaque de plástico al vacío, junto con una tarjeta de propiedad numerada. Sin esa tarjeta, ningún cerrajero del país, por más hábil que fuera, podría hacer un duplicado. Metí los cilindros en mi viejo bolso de lona verde, el mismo que me había acompañado a la terminal. Añadí un destornillador de estrella de mango de goma antideslizante, una llave de tubo ajustable, un bote pequeño de lubricante de grafito en polvo y un trapo de algodón limpio. Las herramientas pesaban en el bolso, pero ese peso me resultaba extrañamente reconfortante. Era el peso de la acción, de la decisión tomada. A las 8 de la mañana ya estaba en la parada de autobuses del pueblo. Esta vez no iba a esperar a nadie. Pagué mi boleto para el transporte interurbano que viaja directo hacia la costa. El viaje hasta Costa Azul tomaba aproximadamente 1 hora y media atravesando la carretera que bordea los acantilados. Mientras el autobús avanzaba, dando tumbos por el camino de asfalto gastado, miraba por la ventanilla
cómo las colinas verdes del interior iban dando paso a la vegetación achaparrada y arenosa de la costa. El chofer del autobús, un hombre joven con auriculares puestos, me miró de reojo cuando subí y me ofreció el asiento de adelante reservado para la tercera edad con un tono de voz lleno de lástima condescendiente. «Suba con cuidado, abuelita, no se me vaya a caer», me dijo, estirando una mano floja. Le agradecí con un asentimiento de cabeza cortés pero firme, rehusando su mano. No necesitaba que me compadecieran. En ese momento, dentro de mi cabeza, yo no era una abuelita desvalida, era una especialista en seguridad física de instalaciones que se dirigía a realizar una auditoría de control de accesos. Esa es la magia de la vejez. La gente te cree inofensiva porque no pueden ver el fuego que todavía arde bajo las cenizas. Llegué a Costa Azul a media mañana. El viento del océano soplaba con fuerza, arrastrando ese olor a sal y algas descompuestas que tanto me gusta. El balneario estaba tranquilo, casi desierto, ya que la temporada alta de turismo aún no comenzaba, y solo los residentes permanentes caminaban por la costanera con sus abrigos cerrados hasta el cuello. Caminé las 3 cuadras que separaban la parada de autobuses del edificio Las Olas, una torre de construcción moderna de 10 pisos, con fachada de vidrio templado y balcones curvos que imitaban el movimiento del mar. El conserje de turno, don Manuel, un hombre de mi edad que llevaba años trabajando en el edificio, me vio entrar y de inmediato se puso de pie, quitándose la gorra de lana con respeto. Él me conocía bien. Sabía que yo era la verdadera dueña del departamento del 5º piso y que siempre le pagaba los gastos comunes de manera puntual, sin retrasarme un solo día, a diferencia de otros propietarios jóvenes que siempre ponían excusas. «Buenos días, doña Casilda. Qué sorpresa verla por acá en un día de semana», dijo Manuel, sonriéndome con simpatía. «¿Viene a preparar el departamento para el fin de semana largo? Vi que su hija Lorena me mandó un correo diciendo que vendría con unos amigos de la capital. Buenos días, Manuel». «Sí, precisamente a eso vengo», respondí, manteniendo el tono de voz más neutro y tranquilo del mundo. «Vengo a hacer unas pequeñas mejoras en la seguridad de la puerta principal. He escuchado que ha habido algunos robos en la zona alta del balneario y prefiero prevenir. Usted siempre tan precavida, doña Casilda. Si necesita ayuda para cargar algo, me avisa». «No te preocupes, Manuel. Vengo con lo justo en mi bolso. Muchas gracias». Subí en el ascensor hasta el 5º piso. El pasillo estaba en silencio, alfombrado de un color azul profundo que amortiguaba el sonido de mis pasos. Me detuve frente a la puerta del departamento 503. Era una puerta sólida, de madera de roble maciza, reforzada en su interior con una placa de acero estructural. Yo misma había supervisado su instalación hacía 3 años. Saqué mi tableta digital del bolso y abrí la aplicación de control remoto de la cerradura inteligente. El sistema digital seguía activo. Toqué la pantalla y la cerradura electrónica emitió un pitido agudo antes de desbloquearse con un chasquido metálico. Entré al departamento. El aire estaba frío y encerrado, con ese olor característico a humedad marina que se acumula en las casas de playa cuando pasan varias semanas sin ventilarse. El lugar estaba impecable, decorado por Lorena con muebles minimalistas de color blanco, cojines de lino gris y cuadros de arte abstracto que a mí me parecían simples manchas de pintura sin sentido. En la cocina americana, las copas de cristal fino estaban alineadas en las repisas abiertas, listas para ser usadas en las reuniones sociales que mi hija tanto disfrutaba organizar. Me acerqué a la puerta principal por el lado interior y la cerré. Era el momento de trabajar. Saqué mis herramientas del bolso de lona y las coloqué ordenadamente sobre la encimera de granito de la cocina. El sistema de seguridad que yo había diseñado tenía 2 fases de defensa. La primera era el control de acceso digital, que funcionaba mediante una aplicación móvil y un teclado numérico exterior. La segunda, y más importante, era la anulación física, un cilindro mecánico de alta seguridad que cortaba la corriente del sistema electrónico y bloqueaba los pestillos de manera manual en caso de un fallo de energía o de una emergencia de seguridad. Si el cilindro físico estaba cerrado con llave desde afuera, ningún código digital, ninguna aplicación de teléfono y ninguna huella digital del mundo podrían abrir la puerta. El cerrojo mecánico tenía prioridad absoluta sobre el sistema electrónico.
Era el botón de pánico del sistema. Con el destornillador en la mano, me arrodillé frente a la cerradura. El proceso de cambio de cilindro es algo que he hecho cientos de veces en mi vida. Es un trabajo de precisión que requiere paciencia. Introduje la llave original en el cilindro existente, retiré el tornillo de fijación largo que corre por el canto de la puerta y giré la llave unos 15 grados para alinear la leva del cilindro. Con un suave tirón hacia afuera, el viejo cilindro de latón se deslizó de su alojamiento sin ofrecer resistencia. Sostuve el cilindro viejo en mi mano izquierda y el nuevo en la derecha. El nuevo era notablemente más pesado, con pasadores de acero templado antitaladro y un sistema de pines interactivos que lo hacían prácticamente impenetrable para las ganzúas. Lo introduje en la cavidad vacía de la puerta. Se deslizó con un sonido metálico perfecto, encajando como un guante en la cerradura interna. Coloqué el tornillo de fijación en el canto de la puerta y lo apreté con el destornillador, asegurándome de no rodar la rosca. Saqué una de las llaves nuevas del empaque sellado. Era una llave plana, pesada, con pequeños hoyuelos tallados con láser en su superficie de níquel y plata. La introduje en el nuevo cilindro y la giré. El mecanismo se movió con una suavidad celestial, sin el más mínimo roce. Un giro entero, 2 giros. Los 3 pernos de acero de 1 pulgada de grosor se deslizaron hacia el interior del marco de la puerta con un impacto seco y contundente. «Cerrado», murmuré, sintiendo una profunda satisfacción técnica. Ahora intenten entrar con sus teléfonos de última generación. Pero no me detuve ahí. Mi plan requería una cobertura completa. Fui a la puerta de servicio que daba al área de lavandería y al pasillo de escape de incendios del edificio. Esa puerta solía quedar en el olvido, pero Lorena tenía una copia de la llave física estándar por si acaso. Repetí la operación. Retiré el cilindro viejo y coloqué el segundo cilindro de seguridad nuevo. Ahora, las 2 únicas vías de acceso físico al departamento estaban bajo mi control absoluto, con llaves que solo yo poseía. Regresé a la cocina y me senté en uno de los taburetes altos frente a la encimera. Tomé mi tableta digital y me conecté a la red de internet local del departamento, que se alimentaba de un módem oculto en el closet del pasillo. Entré a la configuración del enrutador de internet. Con unos pocos toques en la pantalla, cambié el nombre de la red inalámbrica y la contraseña de acceso. Sin internet en el departamento, el concentrador del sistema inteligente de la casa quedaría completamente aislado del mundo exterior, lo que significaba que Lorena ni siquiera podría recibir las alertas de estado de la puerta en su teléfono celular. Para su aplicación, el departamento simplemente aparecería como fuera de línea. Finalmente, abrí la aplicación de administración del sistema de seguridad. Fui a la sección de usuarios autorizados. Allí estaba el perfil de Lorena, asociado a una foto suya sonriendo en una playa del Caribe. Su código de acceso era su fecha de nacimiento. Lo seleccioné y presioné el botón de eliminar. La aplicación me preguntó si estaba segura de revocar permanentemente los privilegios de acceso del usuario. Mi dedo no tembló ni 1 milímetro al presionar el botón de confirmación. «Acceso revocado», anunció una voz sintética desde la tableta. Miré a mi alrededor. El departamento seguía luciendo exactamente igual que cuando entré. Los cojines estaban en su sitio. Las copas de cristal brillaban bajo la luz que entraba por el ventanal del balcón, y la terraza de teca esperaba pacientemente a los invitados del fin de semana. Todo parecía normal, pero en realidad todo había cambiado. El paraíso playero de mi hija se había convertido en una fortaleza inexpugnable, y yo era la única que tenía el mapa de los pasadizos secretos. Me levanté del taburete, guardé mis herramientas y los cilindros viejos en el bolso de lona verde. Fui al baño, me lavé las manos con un jabón que olía a lavanda y me arreglé el abrigo frente al espejo. Mi rostro no reflejaba enojo ni rencor. Lo que veía en el espejo era el rostro de una mujer que había recuperado su lugar en el mundo. Una mujer que ya no iba a permitir que la trataran como a un objeto inservible que se deja esperando en una terminal de buses fría. Salí del departamento y cerré la puerta principal con la llave nueva. Me aseguré de dar las 2 vueltas completas al cerrojo. El sonido de los pernos encajando en el marco de acero fue como música para mis oídos. Bajé al vestíbulo del edificio. Manuel estaba ordenando la correspondencia del día en los casilleros de madera de la pared. «Ya terminé, Manuel»,
le dije, acercándome al mostrador de recepción. Todo quedó en perfectas condiciones y la seguridad está garantizada. Me alegro mucho, doña Casilda. ¿Se queda a pasar la noche? No, Manuel. Tengo que regresar al pueblo hoy mismo. Tengo unas plantas que regar y unos asuntos pendientes que no pueden esperar. Por cierto, si ves llegar a Lorena con sus invitados el viernes por la tarde, no te preocupes por abrirles la puerta del garaje ni por subirles las maletas. Ellos tienen sus propios sistemas modernos para entrar. Déjalos que se organicen solos. Entendido, doña Casilda. Que tenga un excelente viaje de regreso, respondió Manuel con una sonrisa cómplice, sin sospechar en lo más mínimo el alcance de mis palabras. Salí del edificio y caminé de regreso a la parada de autobuses bajo la llovizna que finalmente había comenzado a caer. El viento frío del mar me daba de frente en la cara, pero esta vez no sentí que me calara los huesos. Me sentía fuerte, ligera, casi joven de nuevo. El peso del bolso de lona ya no me molestaba en el hombro. Durante el viaje de regreso en el autobús, me dediqué a mirar las olas rompiendo contra las rocas de los acantilados. Pensé en cómo las madres pasamos años construyendo un camino suave para que nuestros hijos caminen sin tropezar, y cómo a menudo ellos terminan pensando que el camino se construyó solo, olvidando el esfuerzo de las manos que colocaron cada una de las piedras. Lorena había olvidado que la comodidad de su presente se sostenía sobre el trabajo de mi pasado. Había olvidado que la vieja Casilda, la que ella consideraba una molestia en su agenda de salón de belleza, era la misma mujer que había levantado un imperio de tornillos, cemento y hierro en el pueblo. Llegué a mi casa a media tarde. La casa estaba tibia, tal como la había dejado. Me preparé una tetera de manzanilla y me senté en mi sillón de mimbre junto a la ventana que da al patio de los geranios. Mi teléfono celular, que había mantenido en silencio durante todo el viaje, estaba sobre la mesa de centro. No había mensajes nuevos de Lorena. Ella seguía viviendo en su burbuja de color de pelo perfecto y planes de fin de semana con gente importante, sin imaginar que el piso bajo sus pies ya había comenzado a moverse. El viernes estaba a solo unas horas de distancia, y con él, el autobús que traería a mi hija y a sus distinguidos invitados desde la capital para disfrutar de su estancia en el departamento de la playa. Me serví una taza de té y dejé que el calor entibiara mis manos mientras miraba caer la noche sobre el pueblo, con la paciencia infinita de quien sabe que ha construido una trampa perfecta. El viernes amaneció con esa calma pesada que solo se siente en los pueblos pequeños cuando la tormenta se está cocinando en las alturas. Me levanté a las 6 de la mañana, antes de que el sol lograra romper las nubes grises que cubrían el cerro. El dolor en mis rodillas, ese recuerdo persistente de las 4 horas que pasé tiritando en el terminal de buses el martes por la tarde, se sentía como un mordisco frío cada vez que daba un paso, pero no me quejé. En lugar de eso, me froté las articulaciones con un ungüento de romero y alcanfor que yo misma preparo, sintiendo cómo el calor de las hierbas me devolvía el movimiento. Mientras esperaba que la cafetera de peltre comenzara a silbar en la estufa, me acerqué a la ventana que da al patio trasero. Mis geranios estaban húmedos por el rocío de la noche, apretados contra la pared de adobe para protegerse del viento. Los miré y pensé en lo mucho que se parecen las plantas a las personas. Si las consientes demasiado, se vuelven débiles y cualquier racha de viento las quiebra. Pero si las acostumbras al rigor del clima, echan raíces tan profundas que nada las puede arrancar. Yo siempre fui de las segundas. Mi esposo, que en paz descanse, se marchó de este mundo dejándome una ferretería al borde de la quiebra y una niña de 8 años que mantener. No tuve tiempo para sentarme a llorar mi desgracia. Me amarré el cabello, me puse el delantal de lona y aprendí a distinguir un tornillo de rosca fina de uno de rosca corriente bajo la mirada desconfiada de los albañiles del pueblo, que no creían que una mujer sola pudiera manejar un negocio de hombres. Durante 35 años, la tuerca de oro fue mi vida. Mis manos se volvieron ásperas de tanto cargar bultos de cemento, desenrollar alambre de púas y cortar tubos de acero galvanizado. Cada centavo que entró a esta casa se ganó con el sudor de mi frente y el desgaste de mis huesos. Gracias a ese esfuerzo, mi hija Lorena nunca supo lo que era acostarse con el estómago vacío, ni tuvo que usar zapatos heredados o remendados.
Estudió en un colegio privado de la capital provincial y luego fue a la universidad para convertirse en esa administradora de empresas que hoy se avergüenza de que su madre huela a pino y a grasa de motor. A las 8 de la mañana, me senté en mi sillón de mimbre con la taza de café negro entre las manos. Encendí mi tableta digital y abrí la aplicación de la red social donde mi hija suele ventilar cada minuto de su existencia. Lorena no sabe que tengo una cuenta con un nombre falso solo para observar sus movimientos. Ella piensa que la tecnología es un territorio exclusivo de la gente de su edad. Allí estaba su primera publicación del día, subida hacía apenas 15 minutos. Era una fotografía de ella frente al espejo de su baño, luciendo su cabello rubio recién teñido, ese famoso balayage que le había costado 4 horas de mi vida en un terminal frío. La leyenda de la foto decía: Viernes de escape, el color perfecto para un fin de semana perfecto en nuestro refugio del mar. Unos minutos después, subió otra imagen. Esta vez se trataba del interior de la camioneta de su esposo, un vehículo grande y brillante que todavía no terminan de pagar, pero que usan para impresionar a los vecinos. En la foto se veían 4 copas de viaje llenas de mimosa y la autopista abriéndose paso bajo un cielo que empezaba a despejarse. Al fondo se alcanzaba a ver a sus invitados de honor: Clara, la jefa de su oficina, una mujer de expresión severa y anteojos de marca que parecía analizar todo con desprecio, y su esposo Hernán, un hombre de negocios de la capital que llevaba un suéter de diseñador sobre los hombros, como si estuviera a punto de jugar al golf en un club exclusivo. «Disfruten el viaje, muchachos», murmuré para mí misma, tomando un sorbo de café amargo. «Disfruten la carretera, que el destino ya los está esperando». El día transcurrió con una lentitud deliciosa. Aproveché la mañana para limpiar a fondo mis herramientas en el cobertizo. Desarmé una vieja podadora que tenía el carburador obstruido, limpié cada pieza con gasolina, la sequé con un trapo de algodón y la volví a armar hasta que el motor rugió con un sonido limpio y constante. Trabajar con las manos tiene esa propiedad maravillosa de calmar los pensamientos y afilar la paciencia. Yo no tenía prisa. El tiempo, ese recurso que mi hija consideraba tan barato cuando se trataba del mío, ahora jugaba de mi lado. A las 3 de la tarde preparé un almuerzo sencillo, una porción de arroz con huevo frito y plátano maduro, una comida de pobre que a mí me sabe a gloria y que Lorena hace años prohibió en su mesa porque decía que era ordinaria. Comí despacio, masticando cada bocado mientras miraba el reloj de pared que perteneció a mi abuelo. El viaje desde la capital hasta Costa Azul, considerando el tráfico de salida de un fin de semana largo, debía tomarles unas 4 horas. Si habían salido a las 12 del mediodía, estarían llegando al edificio Las Olas alrededor de las 4 o 4:30 de la tarde. A las 4 en punto, me senté nuevamente en el sillón de mimbre con mi teléfono celular sobre la mesa de centro. El aparato permanecía en silencio, pero yo podía sentir la tensión acumulándose en el aire, como la electricidad estática que anuncia la caída de un rayo. Me imaginé la escena con una precisión casi cinematográfica. La camioneta de lujo estacionándose frente al edificio moderno. Lorena bajando con prisa, queriendo mostrarse como la anfitriona perfecta, guiando a Clara y a Hernán a través del vestíbulo alfombrado de azul. Me los imaginé cargando las costosas maletas de cuero, comentando lo bonita que era la vista al mar, y lo afortunada que era Lorena de tener un lugar tan exclusivo para pasar los días de descanso. Subiendo en el ascensor de acero inoxidable, riendo de algún chiste sofisticado sobre el mercado de valores o las vacaciones en el extranjero. Y luego, el pasillo del 5º piso, la puerta del 503. A las 4:15 de la tarde, el teléfono celular sobre la mesa comenzó a vibrar con un zumbido violento. En la pantalla apareció el nombre de mi hija, acompañado de esa foto donde se veía tan ejecutiva y distante. No respondí. Dejé que el teléfono sonara hasta que la llamada se cortó y se desvió al buzón de mensajes. El silencio que siguió en mi sala fue absoluto, roto solo por el tic-tac pausado del reloj de pared. A las 4:18, el teléfono volvió a sonar. Esta vez tampoco lo toqué. Me quedé mirando la pantalla iluminada, sintiendo una extraña mezcla de pena y firmeza en el pecho. Las madres estamos programadas para correr al primer llanto de nuestros hijos,
para aliviarles el dolor antes de que la herida empiece a sangrar. Pero a veces, el mayor acto de amor que podemos hacer por ellos es dejarlos que se golpeen contra la pared que ellos mismos construyeron con su arrogancia. A las 4:22 entró una ráfaga de mensajes de texto. «Mamá, contesta, por favor, es urgente». La puerta del departamento no abre. El teclado numérico de la entrada está completamente apagado y la aplicación me dice que no hay conexión. ¿Hiciste algo con la luz del departamento antes de irte? Contesta rápido. Por favor, estoy con mi jefa aquí afuera y es una situación muy incómoda. Guardé silencio durante 3 minutos más. Quería que la desesperación hiciera su trabajo, que el frío del pasillo marino empezara a colarse por sus abrigos delgados y que la mirada de su jefa empezara a pesarle en los hombros. Quería que recordara lo que se siente esperar sin saber si alguien va a llegar a rescatarte. A las 4:25, el teléfono sonó por tercera vez. Con parsimonia, estiré la mano, deslicé el dedo por la pantalla y me llevé el aparato al oído. «Hola, Lorena. Buenas tardes», dije, manteniendo mi voz en ese tono pausado y tranquilo que usaba en la ferretería cuando un cliente llegaba gritando por un error en su pedido. «¡Mamá! ¡Por fin contestas!». La voz de mi hija sonó aguda, con un tinte de histeria que no pudo ocultar a pesar de sus esfuerzos por hablar bajo. «¿Qué está pasando con el departamento? Estamos aquí afuera en el pasillo con Clara y Hernán, cargando 3 maletas enormes, y el sistema de seguridad no responde. El teclado digital está muerto, no tiene luces, y mi celular dice que la propiedad está fuera de línea. ¿Se cortó la luz en todo el edificio?». «No, hija, la luz del edificio está funcionando perfectamente», respondí, acomodándome en el sillón. «Acabo de revisar el estado general de la torre y todo está en orden». «¿Entonces qué pasa?», preguntó ella, y en el fondo de la llamada alcancé a escuchar el murmullo molesto de Clara preguntando si tendrían que llamar a un cerrajero. «No me digas que el módem se descompuso. Te dije que tenías que dejar todo conectado antes de venirte. Esto es el colmo, mamá. Tengo a la jefa de la consultora aquí parada como si fuéramos unos intrusos». «El módem no se descompuso, Lorena. Yo misma lo apagué y cambié la contraseña del internet inalámbrico ayer por la mañana», dije con total naturalidad mientras me miraba las uñas limpias. Hubo un silencio repentino del otro lado de la línea. Un silencio pesado, denso, como si las palabras hubieran tardado en atravesar los kilómetros de distancia para procesarse en su cabeza. «¿Qué hiciste qué?». La voz de mi hija bajó una octava, volviéndose fría y cortante. «¿Por qué harías una estupidez así? ¿Te volviste loca? Pásame la contraseña nueva de inmediato por mensaje. No tengo tiempo para tus juegos, mamá. De verdad. No me he vuelto loca, Lorena. Y no te voy a pasar ninguna contraseña, porque de nada te serviría», continué, manteniendo el mismo tono sereno. «Ayer estuve en Costa Azul y realicé unas pequeñas modificaciones en la seguridad de la puerta principal. Retiré el cilindro electrónico y coloqué 2 cerraduras de alta seguridad de la marca alemana que solía vender en la ferretería. Esas cerraduras tienen prioridad física absoluta sobre el sistema digital. Aunque tu aplicación estuviera en línea, la puerta está cerrada con llave de cruz por fuera. 2 vueltas completas de cerrojo de acero». «¿Pero de qué estás hablando?». Lorena casi gritó, y escuché cómo se alejaba unos pasos de sus invitados para que no captaran el tono de la discusión. «Ese departamento es mío. Tú no puedes llegar y cambiar las chapas como si fuera tu casa. Dame la combinación, o dime dónde dejaste la llave de emergencia. Manuel debe tener una copia en la recepción. Habla con Manuel ahora mismo para que nos abra». «Manuel no tiene ninguna copia, hija», dije, y no pude evitar que una pequeña sonrisa de ironía asomara en mis labios. Fui muy clara con él ayer. Le dije que ustedes tenían sus propios métodos modernos para entrar y que no se preocupara por ayudarlos. Y respecto a que el departamento es tuyo, creo que tu memoria está fallando tanto como tu sistema digital. Ese departamento está registrado a mi nombre. Las cuotas de la hipoteca se pagan desde mi cuenta de ahorros. Y el enganche salió de la venta de La Tuerca de Oro, esa tienda que me costó 35 años de mi vida mantener en pie mientras tú estudiabas en la capital. «Mamá, por favor». Lorena cambió de estrategia, pasando de la ira al tono de víctima que siempre usaba cuando quería conseguir algo. «No me puedes hacer esto. No ahora. Te lo ruego.
Clara es la persona que decide mi ascenso el próximo mes. Le hablé de este lugar durante semanas, le prometí que pasaríamos un fin de semana increíble frente al mar. Si nos tenemos que ir a un hotel, voy a quedar en ridículo. Me vas a arruinar la carrera por un capricho tuyo. No es un capricho, Lorena. Es una lección de física elemental, respondí, y por primera vez dejé que un poco de la dureza de mi antiguo oficio se filtrara en mis palabras. En la ferretería aprendí que cada acción tiene una reacción de igual intensidad, pero en sentido contrario. El martes por la tarde me dejaste esperando 4 horas en una terminal de buses helada, tiritando de frío con mis rodillas enfermas, porque tu tinte de pelo era más importante que el respeto a tu propia madre. Me mandaste un mensaje que decía: «Mamá, me atrasé en el salón de belleza. Mira qué hacer». Y eso fue exactamente lo que hice. Miré qué hacer. Y decidí que lo mejor que podía hacer era enseñarte lo que vale mi tiempo. «Fue un accidente, te lo expliqué», chilló ella, y alcancé a oír el tono desesperado de su respiración. El balayage se complicó. No fue mi culpa que la estilista se tardara. Tu culpa no fue el retraso, Lorena. Tu culpa fue la soberbia. Tu culpa fue pensar que porque tengo 69 años y el cabello gris, mi vida se reduce a ser un mueble que puedes dejar olvidado en una terminal hasta que tengas tiempo de recogerme. Pensaste que porque ahora tejo colchas y cuido geranios, me olvidé de cómo se usa un destornillador y cómo se toma el control de una situación. Olvidaste que la mujer que te pagó la carrera universitaria es la misma que manejaba un negocio de hierro y acero entre hombres rudos que intentaban pasarle por encima todos los días. Eres una egoísta. Una vieja amargada y vengativa. La voz de mi hija se quebró y supe que estaba llorando de rabia en medio del pasillo elegante. Me estás arruinando la vida por una tontería. ¿Cómo pretendes que le explique esto a mi jefa? ¿Qué se supone que les diga ahora? Diles la verdad, Lorena. Le aconsejé con una tranquilidad que debió resultarle desesperante. Diles que tu madre, la dueña del departamento, decidió cambiar las cerraduras porque no le gusta la gente que no tiene palabra. O mejor aún, mándales un mensaje de texto con una foto tuya sonriendo y diles: «Muchachos, me quedé afuera, miren qué hacer». A ver si a ellos les parece tan gracioso como a ti te pareció el martes. «Te odio, mamá. Te juro que no te voy a perdonar esto nunca», gritó, antes de colgar el teléfono con un golpe seco. Sostuve el aparato frente a mí durante unos segundos, mirando la pantalla que volvía a quedar en negro. No sentí tristeza, ni remordimiento, ni esa culpa que las madres solemos arrastrar por cada lágrima de nuestros hijos. Sentí una paz inmensa, una ligereza en el pecho que no había experimentado en muchos años. Era la paz de la justicia cumplida, de la dignidad recuperada frente a la soberbia de quienes creen que la vejez es sinónimo de debilidad o de servidumbre. Caminé hacia la cocina, puse a calentar el agua sobrante en la tetera y me preparé una taza de té de azahar para relajar los nervios. Me senté junto a la ventana a mirar cómo el sol finalmente lograba romper las nubes, tiñendo el cielo del pueblo de un color naranja encendido que prometía un fin de semana despejado y tibio en el interior, aunque en la costa el viento siguiera soplando con fuerza helada. A lo lejos, el silbato de la fábrica de conservas anunció las 5 de la tarde. Imaginé a Lorena en ese mismo instante, parada en el pasillo del 5º piso del edificio Las Olas, bajo la mirada gélida de su jefa Clara y el silencio incómodo de Hernán, tratando de inventar una mentira piadosa para justificar por qué la puerta de su departamento de lujo permanecía cerrada a cal y canto, mientras el frío del océano empezaba a colarse por las ventanas del pasillo. Tomé un sorbo de té caliente, sintiendo cómo el calor bajaba por mi garganta, y dejé que el silencio de mi casa me abrazara como un abrigo nuevo que ha sido diseñado para durar muchos inviernos. El silencio que se instaló en mi pequeña sala después de que Lorena me colgara el teléfono fue denso, casi sólido, como el aire que se respira en un taller de soldadura después de apagar los sopletes. Me quedé un momento inmóvil, sosteniendo el aparato metálico contra mi oído, escuchando el pitido sordo de la línea cortada. En la mesa de centro, la taza de té de azahar desprendía un vapor sutil que se disipaba en el aire templado de la habitación.
No sentía el pulso acelerado ni esa opresión en el pecho que suele acompañar a las discusiones familiares. Al contrario, experimentaba la calma profunda del artesano que ha verificado que las vigas de una estructura están perfectamente alineadas y que el peso está bien distribuido. Pero el teléfono no tardó en volver a vibrar. Esta vez no era la foto de Lorena la que parpadeaba en la pantalla, sino la de su esposo, Gustavo. Él era un hombre que trabajaba en el sector financiero, de esos que usan camisas de cuello blanco almidonado y hablan siempre de inversiones, rendimientos y activos tangibles, como si la vida fuera una hoja de cálculo. Siempre me había tratado con una cortesía excesiva y ensayada, de esa que se nota falsa desde el primer «buenos días», llamándome «suegrita», con una sonrisa de plástico, mientras me miraba las manos manchadas de tierra o grasa de motor con indisimulada condescendencia. Deslicé el dedo por la pantalla y contesté sin prisa. «Hola, Gustavo. Buenas tardes». «Doña Casilda, muy buenas tardes». Su voz llegó con ese tono de negociador profesional, intentando sonar calmado, pero con un trasfondo de urgencia contenida. «Mire, acabo de hablar con Lorena y la verdad es que está muy alterada. Creo que ha habido un malentendido gigante aquí. Estamos en el pasillo del edificio con Clara, la jefa del directorio, y su esposo. Se imaginará que la situación es sumamente incómoda para todos. Hay un frío tremendo aquí arriba y los hoteles de la zona están completamente reservados por el fin de semana largo. Por favor, dígame dónde tiene guardada la llave de emergencia o facilítenos el código de acceso temporal. Esto lo podemos resolver conversando como la gente civilizada que somos». Escuché su discurso sin interrumpirlo, apreciando el esfuerzo que hacía por no perder los modales, mientras la jefa de su esposa seguramente lo miraba con impaciencia a pocos metros de distancia. Gustavo era el tipo de hombre que creía que todo en esta vida se podía solucionar con una transacción o con una frase decorosa. «Gustavo, no hay ningún malentendido», respondí con una lentitud deliberada, disfrutando del peso de cada una de mis palabras. Lorena entendió perfectamente lo que le dije. Las cerraduras del departamento ya no responden a códigos digitales ni a aplicaciones telefónicas. Yo misma instalé un sistema mecánico de alta seguridad de doble perno el día de ayer. Las únicas llaves físicas que abren esa puerta están aquí, en el cajón de mi escritorio, en el pueblo, y no se van a mover de aquí este fin de semana. Un silencio incómodo se coló por la línea. Podía escuchar de fondo el rumor del viento marino golpeando los ventanales del pasillo del edificio y el murmullo molesto de los invitados, que ya debían de estar cansados de esperar de pie junto a las maletas de cuero. «Doña Casilda, por favor». La voz de Gustavo perdió un poco de su barniz de oficina y se volvió más áspera. «No podemos actuar de esta manera. Ese departamento se compró para el disfrute de la familia. Nosotros pagamos las expensas mensuales y el mantenimiento. No es justo que nos deje en la calle por un simple roce que tuvo con Lorena el otro día. Lo de la terminal de buses fue una falta de coordinación. De acuerdo, pero no justifica que nos arruine un viaje de negocios tan importante. Mi carrera y la de su hija dependen en gran medida de las relaciones que construyamos con personas como Clara». Me reí por lo bajo, un sonido seco que pareció desconcertarlo. «¿El disfrute de la familia, Gustavo?», pregunté, dejando que la ironía fluyera libremente. «Qué curioso que uses esa palabra. En los últimos 3 años, el único miembro de la familia que ha pisado ese lugar he sido yo, y solo para limpiar el polvo, revisar las tuberías antes del invierno y pagar las contribuciones municipales que ustedes siempre olvidan. Respecto a las expensas, te recuerdo que la cuenta bancaria de donde se debitan esos pagos mensuales está a mi nombre, y que los fondos provienen de la pensión que obtuve tras vender el inventario y el derecho de llaves de mi ferretería. Así que no me hables de transacciones justas. Yo conozco el valor de cada ladrillo de ese lugar porque mis manos cargaron los bultos de cemento que levantaron el negocio que lo pagó. Pero, legalmente, empezó él, intentando usar su último recurso de hombre de leyes y números. Legalmente, la escritura de propiedad en el registro de bienes raíces tiene un solo nombre: Gustavo Casilda Peña. Lo interrumpí con la precisión de un martillazo sobre un clavo de acero. El enganche del departamento se pagó con el dinero de mi jubilación. Si les permití usarlo y amoblarlo a su gusto, fue por generosidad, no por obligación.
Pero la generosidad no es una deuda que yo tenga con ustedes. Es un regalo que ustedes decidieron pisotear el martes por la tarde en esa terminal de buses fría. Así que no intentes intimidarme con términos legales ni con tu estatus profesional. A mí no me asustan los hombres de traje. En mi tienda negocié con contratistas que manejaban millones y que sabían respetar la palabra dada. ¿Entonces nos va a dejar aquí afuera? ¿Esa es su última palabra? La voz de Gustavo sonaba ahora completamente derrotada, despojada de toda su altanería urbana. Es mi única palabra, Gustavo. Que tengan una buena tarde y que disfruten de su fin de semana largo en la playa, donde sea que encuentren un lugar para dormir, dije, y colgué el teléfono sin esperar respuesta. Dejé el aparato sobre la mesa y me recosté en el sillón de mimbre. Cerré los ojos y respiré hondo. El silencio de mi casa me pareció más limpio, más puro. Por primera vez en muchos años, sentía que las riendas de mi vida estaban firmemente sujetas por mis propias manos. Durante décadas me había postergado, asumiendo el rol de la madre comprensiva que siempre perdona, la abuela que siempre está disponible para cuidar a los nietos o para quedarse cuidando la casa mientras los demás disfrutan de la vida moderna. Nos enseñan que envejecer es ir cediendo espacio, ir volviéndonos invisibles para no molestar a las nuevas generaciones que avanzan con tanta prisa. Pero hoy había decidido que mi espacio se respetaba. Alrededor de las 7 de la tarde sonó el timbre de mi puerta. Por un momento pensé que podría ser algún vecino, o tal vez don Tito que venía a dejarme unas manzanas de su huerto, como solía hacer los viernes. Me levanté y abrí la puerta de madera. En el porche no estaba Tito, sino mi vecina Hortensia, una mujer de mi edad que había enviudado hacía un año y con la que solía compartir algunas tardes de costura. Traía en las manos un plato cubierto con un paño de cocina limpio, del que escapaba un olor delicioso a pan recién horneado. «Buenas tardes, Casilda». Vi la luz encendida y quise traerte un par de bollos calientes que acabo de sacar del horno, dijo Hortensia, pasándome el plato con una sonrisa cálida. Te he notado un poco cansada estos días. Desde el martes, cuando te vi bajar del taxi de Tito tan abrigada, me quedé con la preocupación de que te hubieras resfriado con este clima tan traicionero. Muchas gracias, Hortensia. Pasa, por favor. Tómate una taza de té conmigo, le respondí, agradecida por ese gesto de calidez humana tan sencillo y genuino, tan diferente de las llamadas interesadas que había recibido por la tarde. Nos sentamos en la cocina. El calor de los bollos de pan y el aroma de la manzanilla crearon una atmósfera acogedora. Hortensia me miraba con curiosidad, notando tal vez que mi rostro no reflejaba la preocupación habitual de las últimas semanas. «Te veo diferente, Casilda», comentó, mientras partía un bollo con las manos. «Tienes una mirada, no sé cómo explicarlo, como cuando tenías la ferretería abierta y resolvías algún problema difícil con los despachos de materiales. Más firme, más despierta». «Es que he estado ordenando el inventario, Hortensia», dije con una sonrisa enigmática, tomando un sorbo de té. «A veces, uno deja que se acumulen cosas inútiles en las bodegas, herramientas oxidadas que ya no sirven para nada, pero que ocupan espacio y te quitan energía. Hoy decidí hacer una limpieza a fondo y deshacerme de lo que ya no funciona. Eso siempre hace bien», asintió ella, sin entender del todo la metáfora, pero respetando mi reserva. «La vida se pasa volando, y a nuestra edad ya no estamos para cargar con bultos ajenos. Bastante trabajamos ya para ganarnos el derecho a estar tranquilas en nuestra propia casa». Conversamos durante 1 hora sobre las cosas del pueblo, la salud de don Tito, el precio de las verduras en el mercado local y el clima que prometía mejorar para el sábado. Cuando Hortensia se despidió, me quedé un rato limpiando la mesa de la cocina, sintiendo que esa conversación sencilla me había devuelto a la realidad de lo que verdaderamente importa. La vida real no está en las fotos de las redes sociales ni en las apariencias que mi hija tanto se esmeraba en mantener. La vida real está en el pan caliente compartido con una vecina, en el respeto de quienes te conocen de verdad y en la tranquilidad de tener la conciencia limpia. Antes de irme a la cama, decidí revisar mi tableta digital por última vez. Quería ver cómo se había resuelto la jornada para los excursionistas de la capital. Abrí la aplicación de las redes sociales y busqué el perfil de Lorena. La publicación de la mañana, esa donde presumía su viaje perfecto, seguía allí.
Pero ya no había fotos nuevas de la terraza frente al mar, ni de las copas de vino bajo el sol del atardecer. En su lugar, encontré una publicación que había subido hacía apenas una hora. Era una foto borrosa tomada desde el interior de un automóvil, donde se alcanzaba a ver la fachada iluminada de un hotel de carretera con un letrero de neón que parpadeaba a medias. La leyenda de la foto era escueta y carecía de los emoticones alegres de sus publicaciones habituales. Cambio de planes de último minuto. A veces las cosas no salen como uno las planea, pero lo importante es la compañía. Al leer el nombre del lugar, Motel El Faro, no pude evitar una sonrisa de pura ironía. Era un establecimiento sencillo, ubicado a la entrada del balneario, conocido por sus tarifas económicas y sus habitaciones rústicas que solían usar los transportistas y los turistas de paso que no encontraban espacio en los hoteles de verdad. Me imaginé a la sofisticada Clara, la jefa de la consultora, y a su esposo Hernán, acostumbrados a los resorts de lujo y a los campos de golf, teniendo que pasar la noche en ese lugar de colchones vencidos y paredes delgadas, escuchando el ruido de los camiones que transitaban por la autopista cercana. Me imaginé la tensión dentro de esa habitación, las explicaciones balbuceantes de Lorena y las miradas de reproche de sus invitados, que debían de sentirse estafados tras haber viajado 4 horas con la promesa de una estancia exclusiva frente al océano. La trampa de la soberbia es que siempre se cierra sobre aquellos que la construyen. Lorena había pensado que su tiempo era oro y que el mío era arena. Había pensado que su posición social la autorizaba a tratar a su madre como a una servidora sin voz ni voto. Pero la física de la vida, esa que aprendí manejando las herramientas de mi tienda, nunca falla. Cuando aplicas demasiada presión sobre un punto débil sin la debida resistencia, la estructura entera termina por colapsar. El sábado por la mañana amaneció soleado y despejado. El viento del mar había disminuido y el pueblo se llenó de esa luz dorada y templada que caracteriza al otoño costero. Me levanté temprano, me preparé un desayuno abundante con un huevo revuelto y unas tostadas, y me dispuse a trabajar en el jardín delantero. Quería podar las hortensias que crecían junto a la reja de entrada, esas plantas que mi esposo me había regalado hacía 40 años y que se negaban a morir a pesar de los inviernos duros. Estaba concentrada en mi tarea, usando unas tijeras de podar de mango largo que mantenían el filo perfecto gracias al aceite que les aplicaba regularmente, cuando escuché el sonido de un motor potente acercándose por la calle empedrada. Miré de reojo y reconocí de inmediato la camioneta BMW de color gris oscuro de Gustavo. El vehículo avanzaba despacio, como si el conductor no estuviera seguro de querer detenerse frente a mi casa. Finalmente, se estacionó junto a la acera de tierra, levantando una pequeña nube de polvo que se disipó rápidamente con la brisa de la mañana. La puerta del conductor se abrió y bajó Gustavo. Vestía unos pantalones de lino arrugados y una sudadera deportiva que se veía costosa, pero que no lograba ocultar el cansancio de su rostro. Tenía unas ojeras marcadas bajo los ojos y el cabello despeinado, muy diferente del aspecto impecable que solía lucir en las fotos de la oficina. Desde la puerta del copiloto bajó Lorena. Llevaba unas gafas de sol enormes para ocultar su mirada, pero su lenguaje corporal la delataba. Caminaba con los hombros rígidos, los brazos cruzados sobre el pecho y un gesto de amargura dibujado en los labios. Sus invitados no estaban con ellos. Seguramente los habían dejado en el motel o los habían enviado de regreso a la capital en algún transporte privado para evitarles más humillaciones. Me quedé de pie en el jardín, con las tijeras de podar en la mano, esperando que se acercaran a la reja de madera. No hice ningún ademán de abrirles el pestillo, ni de invitarlos a pasar al porche. Este era mi territorio, el espacio que yo había defendido con mis propias manos, y las reglas las ponía yo. «Buenos días, doña Casilda», dijo Gustavo, deteniéndose al otro lado de la reja. Su tono ya no tenía nada de la falsa cortesía de antes. Sonaba apagado, casi humilde. «Buenos días, Gustavo». «Buenos días, Lorena», respondí, manteniendo la voz firme y la mirada directa. Lorena se quitó las gafas de sol con un tirón seco, revelando unos ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño. Me miró con una mezcla de rabia y desesperación que no intentó disimular. «¿Estás contenta ahora, mamá?»,
Preguntó con la voz temblorosa, dando un paso hacia la reja. ¿Estás feliz de haberme arruinado la vida? Clara estuvo a punto de pedir que nos regresáramos anoche mismo. Tuvimos que pasar la noche en un motel inmundo que olía a desinfectante barato y humedad. Hernán no pudo dormir en toda la noche por el ruido de los camiones, y hoy por la mañana decidieron tomar un taxi de regreso a la capital. Mi ascenso a la dirección de la consultora está prácticamente muerto. Todo porque decidiste comportarte como una vieja egoísta que no puede superar un pequeño contratiempo de unas pocas horas en una terminal de buses. Me expusiste al ridículo más grande de mi carrera profesional. Escuché su reclamo con una serenidad que pareció enfurecerla aún más. No sentí la necesidad de defenderme ni de levantar la voz. Cuando tienes la verdad de tu lado y las herramientas adecuadas en la mano, no necesitas gritar para que te escuchen. Lorena, el contratiempo del martes no fue pequeño, y lo sabes muy bien, dije, apoyando las tijeras de podar contra la pared de piedra del jardín. Me dejaste 4 horas tiritando de frío en una terminal de buses donde el termómetro marcaba 5 grados, sabiendo perfectamente que sufro de artrosis en las rodillas y que venía cargando bultos pesados para tu propia casa. Y lo hiciste por un capricho estético, por un color de pelo que pudiste haberte hecho cualquier otro día de la semana. Tu problema es que pensaste que mi tiempo, mi salud y mi dignidad no valían nada comparados con tu comodidad y tus apariencias. Pensaste que porque soy vieja y vivo sola en este pueblo, mi única función en la vida es estar disponible para cuando tú decidas acordarte de que existo. Te pedí disculpas, te mandé un mensaje diciéndote que me había atrasado, gritó ella agarrándose de los maderos de la reja. No me pediste disculpas, Lorena. Me mandaste una foto tuya sonriendo con papeles de aluminio en la cabeza y un mensaje que decía, «Mamá, mira qué hacer». La corregí, manteniendo un tono de voz gélido. Eso no es una disculpa, es una orden de servicio. Es el trato que se le da a una empleada que no tiene derecho a reclamar. Y yo no soy tu empleada. Soy la mujer que te dio la vida, la que trabajó de sol a sol en esa ferretería para que tú pudieras estudiar en los mejores colegios y presentarte hoy ante tus jefes con ese aire de superioridad que tanto te gusta presumir. Si querías que te respetaran en tu oficina, debiste haber empezado por aprender a respetar a tu propia madre en tu propia casa. Gustavo intervino, poniendo una mano sobre el hombro de su esposa para intentar calmarla. Me miró con una expresión de absoluto cansancio, como quien se da cuenta de que ha estado luchando contra una corriente imposible de vencer. Doña Casilda, entendemos su punto, dijo con voz pausada. Reconozco que no estuvimos a la altura el martes y que debimos haber priorizado su bienestar. Lorena cometió un error grave y yo también por no estar más pendiente de la situación. Pero por favor, díganos qué tenemos que hacer para resolver esto. Necesitamos las llaves del departamento para poder sacar nuestras pertenencias y los muebles que compramos. No podemos dejar las cosas así, en este estado de guerra fría. Miré a Gustavo y luego a mi hija. Vi en sus rostros la comprensión tardía pero real de que la vieja Casilda, la que ellos consideraban una molestia en sus agendas de fin de semana, era en realidad el cimiento sobre el cual se sostenía toda su estructura de comodidad y estatus. Se habían acostumbrado tanto a mi silencio y a mi generosidad que habían olvidado que el poder de decisión siempre estuvo de mi lado. Las cosas van a cambiar a partir de hoy, muchachos, dije, cruzando los brazos sobre mi delantal de lona. El departamento de Costa Azul va a dejar de ser su refugio de fin de semana gratuito. El lunes por la mañana voy a poner la propiedad en manos de una corredora de bienes raíces del balneario para que lo ponga en alquiler de temporada. Con ese dinero voy a pagar un servicio de asistencia médica privada para mis rodillas y a contratar a alguien que me ayude con el mantenimiento de esta casa, para no tener que depender de la buena voluntad de nadie cuando tenga que hacer mis trámites. «No puedes hacer eso», exclamó Lorena, con los ojos abiertos por la sorpresa y el pánico. «Muchos de los muebles que están ahí los pagamos nosotros. Ese lugar es parte de nuestra vida. Los muebles que compraron los pueden venir a retirar el próximo sábado por la mañana», respondí con una tranquilidad absoluta. Yo misma estaré allí para abrirles la puerta y supervisar el retiro de sus cosas. Pero las llaves de las nuevas cerraduras alemanas se quedan en mi poder. Si quieren volver a usar el departamento durante las vacaciones, tendrán que pagar la tarifa de alquiler correspondiente,
como cualquier otro cliente de la corredora de propiedades. No habrá más excepciones, no habrá más favores gratuitos y, sobre todo, no habrá más faltas de respeto. Lorena me miró durante un largo minuto, dándose cuenta de que sus lágrimas, sus gritos y sus reproches de víctima ya no tenían ningún poder sobre mí. El blindaje que yo había construido a lo largo de 35 años de trabajo duro en la ferretería seguía intacto, templado por el fuego de la experiencia y el paso del tiempo. Ella vio en mis ojos la determinación de una mujer que ya no le teme a la soledad ni al qué dirán, una mujer que ha aprendido que el respeto es un material que no se puede comprar con dinero ni con apariencias de salón de belleza. Sin decir una palabra más, mi hija se dio la vuelta, caminó hacia la camioneta gris con paso rápido y se subió, cerrando la puerta con un golpe que hizo vibrar los cristales del vehículo. Gustavo se quedó un momento más junto a la reja, mirándome con una expresión donde se mezclaba la derrota y un extraño matiz de respeto involuntario. «Entendido, doña Casilda», dijo finalmente, con un leve asentimiento de cabeza. «Estaremos aquí el próximo sábado para retirar nuestras cosas. Que tenga un buen fin de semana». «Buen viaje de regreso, Gustavo», respondí con cortesía, manteniendo mi postura firme junto a las hortensias. Él regresó a la camioneta, encendió el motor y dio la vuelta en U por la calle empedrada, alejándose en dirección a la autopista que conducía de regreso a la capital. Me quedé parada en el jardín, mirando cómo el vehículo se perdía en la distancia hasta que el sonido del motor fue reemplazado por el canto de los pájaros en las ramas del viejo nogal de mi patio. Tomé las tijeras de podar de nuevo y me acerqué a la rama más gruesa de la hortensia, cortando con un golpe limpio y preciso la madera seca que impedía que las nuevas flores crecieran con fuerza. El sonido del corte de las hojas fue seco y definitivo, el eco de una mujer que había aprendido a podar de su vida todo aquello que ya no daba frutos. El sábado por la mañana amaneció con un sol brillante que parecía limpiar el aire de toda la humedad acumulada durante la semana. No quise tomar el autobús interurbano esta vez. Decidí que mi cuerpo y mis rodillas merecían un trato diferente, uno que yo misma podía pagar sin tener que pedirle favores a nadie. Llamé a don Tito a las 7 de la mañana y le pedí que me llevara en su auto antiguo hasta Costa Azul. Le pagué la tarifa completa de ida y vuelta, con una buena propina por el tiempo de espera. Viajar en el asiento del copiloto, con la calefacción encendida y escuchando las viejas baladas de la radio mientras conversábamos sobre las cosechas del pueblo, fue el primer lujo que me permití en muchos años. Me di cuenta de que la libertad no es algo que te regalan cuando eres vieja, es algo que tú misma te financias cuando decides que tu bienestar no es negociable. Llegamos al edificio Las Olas a las 9 en punto. Don Manuel, el conserje, me recibió con una sonrisa de oreja a oreja y me ayudó a bajar mi pequeño bolso donde llevaba los documentos de propiedad del departamento. En el vestíbulo ya me estaba esperando la señora Mercedes, una corredora de propiedades muy conocida en la zona por su seriedad y su eficiencia. Era una mujer de mi edad, de cabello canoso muy bien peinado y un traje de sastre azul marino que le daba un aire de autoridad indiscutible. Nos dimos un apretón de manos firme, el saludo típico de dos mujeres que han pasado la vida negociando en un mundo manejado por hombres. Subimos juntas al 5º piso en el ascensor. Al entrar al departamento 503, el sol de la mañana inundaba la sala a través del ventanal, haciendo que el mármol del piso brillara como si fuera espejo. Mercedes recorrió el lugar con ojos expertos, anotando cada detalle en su libreta de cuero. «El lugar está impecable, doña Casilda», me dijo, mientras pasaba la mano por la encimera de granito de la cocina. «Tiene una vista privilegiada y los acabados son de primera calidad. Se nota que la estructura está muy bien cuidada. En esta época del año hay mucha demanda de profesionales de la capital que buscan un lugar tranquilo para trabajar a distancia. Le aseguro que en menos de una semana tendremos un contrato firmado por un precio excelente». «Me parece perfecto, Mercedes», respondí, sacando de mi bolso la carpeta con las escrituras y el contrato de corretaje que ya había revisado la noche anterior. «Aquí tienes toda la documentación legal. El departamento está libre de deudas y las contribuciones están al día. Lo único que falta es retirar unos muebles que pertenecen a mi hija y a su esposo. Ellos deberían estar por llegar con un camión de mudanzas».
Firmamos los papeles sobre la mesa de la terraza, con el sonido de las olas rompiendo contra la arena como música de fondo. Mientras estampaba mi firma con trazos firmes y seguros, sentí que estaba cerrando un capítulo de dependencia y abriendo uno de absoluta autonomía. Ya no sería la madre que custodia un templo ajeno. Ahora era la dueña legítima que administraba su patrimonio para asegurar su propia vejez. A las 10:30, el citófono del departamento sonó. Era Manuel para avisarme que la camioneta de Gustavo y un camión pequeño de mudanzas habían ingresado al estacionamiento del edificio. Le pedí que los dejara subir. Unos minutos después, la puerta principal se abrió. Gustavo entró primero, seguido por dos cargadores jóvenes que vestían overoles azules y cargaban mantas de embalaje. Detrás de ellos venía Lorena. Mi hija ya no tenía el aire altanero del viernes anterior. Vestía unos jeans sencillos, una camiseta oscura y llevaba el cabello recogido en una cola de caballo descuidada. Sus ojos estaban apagados y evitaba mirarme directamente a la cara. Se limitó a pararse en el umbral de la cocina, con los brazos cruzados, mirando cómo los operarios comenzaban a desarmar la mesa del comedor y a envolver las sillas de diseño en plástico de burbujas. El proceso de la mudanza se realizó en un silencio casi sepulcral, interrumpido solo por el crujido del plástico, el golpe de las herramientas de los cargadores y las instrucciones breves que Gustavo les daba con voz apagada. Yo me senté en una de las sillas de la terraza, observando todo con la tranquilidad de quien supervisa un inventario en su propia tienda. No había rabia en mi pecho, ni rencor, ni deseos de restregarles su derrota. Lo que sentía era una inmensa paz, la certeza de que el orden natural de las cosas se estaba restableciendo. En un momento, mientras los cargadores bajaban el sofá blanco por el ascensor, Lorena se acercó a la terraza. Se apoyó en el barandal de aluminio, mirando el mar que brillaba bajo el sol de la mañana. Su perfil se veía cansado, con pequeñas arrugas de preocupación alrededor de los ojos que antes solía disimular con maquillaje costoso. ¿De verdad vas a hacer esto, mamá?, preguntó, sin mirarme, con una voz que sonaba más triste que enojada. ¿De verdad nos vas a sacar de aquí como si fuéramos unos extraños? Clara no me ha dirigido la palabra en toda la mañana de ayer. En la oficina, el ambiente está insoportable y sé que mi nombre ya no está en la lista para el ascenso de fin de año. Gustavo dice que tuvimos que pagar una fortuna por la noche en ese motel de carretera y por el traslado de los invitados. Siento que todo lo que construí se está desmoronando por una tarde de retraso. Me puse de pie y me acerqué a ella, colocándome a su lado frente al barandal. El viento del océano nos daba de frente, moviendo mis cabellos grises y los suyos teñidos de rubio. Lorena, esto no está pasando por una tarde de retraso, le dije, manteniendo mi voz suave pero firme. Esto está pasando por el desgaste acumulado. Una estructura no se cae por la última gota de lluvia que recibe. Se cae porque los cimientos estaban podridos y nadie se preocupó de reforzarlos. Tú pensaste que podías usar mi amor de madre como un recurso ilimitado, como un pozo que nunca se seca sin importar cuánta basura le arrojes dentro. Pensaste que mi tiempo y mi dignidad eran cosas baratas que podías dejar esperando en un terminal frío mientras tú te dedicabas a tus apariencias. Ella bajó la cabeza y una lágrima solitaria corrió por su mejilla, perdiéndose en el viento. Sé que me equivoqué el martes, murmuró con la voz quebrada, pero no pensé que fueras a reaccionar con tanta dureza. No te reconocí cuando me cambiaste las cerraduras. Siempre fuiste tan dócil, tan dispuesta a ayudarnos en todo. La docilidad no es amor, hija. A veces es solo cansancio, respondí, poniendo una mano sobre su hombro, sintiendo la rigidez de sus músculos. Durante años me acomodé a sus vidas porque quería evitarles dificultades, porque una madre siempre quiere que sus hijos tengan el camino más plano posible. Pero al hacer eso, permití que olvidaras quién soy. Olvidaste que la mujer que te crió es la misma que levantó una ferretería de la nada, la que negociaba con proveedores difíciles y la que sabía exactamente cuánta presión de agua soporta una tubería antes de reventar. Necesitabas este golpe de realidad para recordar que el respeto no se pide, se gana, y que la vejez no me quita el derecho a ser la dueña de mi propia vida. Lorena se dio la vuelta y me abrazó. Fue un abrazo tenso al principio,
pero poco a poco sintió cómo su cuerpo se relajaba contra el mío, como cuando era una niña pequeña y buscaba refugio en mi regazo después de haberse caído en el patio de la escuela. La sostuve con fuerza, transmitiéndole el calor de mis manos curtidas por el trabajo. La amaba, por supuesto que la amaba. Es mi única hija y su felicidad siempre será importante para mí. Pero ya no iba a permitir que su felicidad se construyera sobre las cenizas de mi dignidad. «El próximo sábado te espero en la casa del pueblo para almorzar», le dije al oído, mientras la soltaba despacio. «Prepararé el pastel de choclo que tanto te gusta, pero vendrás sola, a conversar como antes, sin teléfonos encendidos y sin apuros de oficina. Vamos a empezar a reconstruir nuestra relación sobre bases sólidas, sin mentiras ni apariencias de por medio. ¿Te parece bien?» Ella asintió con la cabeza, secándose las lágrimas con la manga de su chaqueta. «Sí, mamá. Me parece bien. Iré el sábado». Gustavo apareció en la puerta de la terraza, anunciando que el camión ya estaba completamente cargado y que debían retirarse. Se despidió de mí con un saludo de mano cortés y un gesto de respeto genuino en los ojos. Ya no había rastro de la altanería del hombre de negocios. Ahora me miraba como se mira a un socio comercial que ha demostrado tener las mejores cartas sobre la mesa. Salieron del departamento, cerrando la puerta detrás de ellos. Me quedé a solas con Mercedes en el departamento vacío. Sin los muebles minimalistas y los cuadros abstractos, el lugar se veía mucho más grande, más luminoso, lleno de posibilidades. Las paredes blancas reflejaban la luz del océano, y el olor a sal marina limpiaba cualquier rastro del pasado. Le entregué a Mercedes uno de los juegos de llaves nuevas de las cerraduras alemanas, las llaves de puntos incopiables que yo misma había instalado con tanta precisión. «Aquí tienes las llaves del departamento, Mercedes. Confío en que encontrarás a los arrendatarios adecuados. No lo dude, doña Casilda. El lunes mismo subiré las fotos del lugar vacío. Verá que tendremos excelentes ofertas antes del fin de semana», respondió ella, guardando las llaves en su bolso con profesionalismo. «Ha sido un verdadero placer hacer negocios con usted». Bajamos juntas al vestíbulo y me despedí de ella con un fuerte apretón de manos. Don Tito ya me estaba esperando afuera, con el motor de su auto encendido y una sonrisa amable en su rostro, curtido por los años de manejar en las calles del pueblo. «¿Todo listo, doña Casilda?», preguntó, abriéndome la puerta del copiloto con deferencia. «Todo listo, Tito. Vámonos a casa». El viaje de regreso fue tranquilo y placentero. El sol de la tarde comenzaba a bajar, tiñendo las lomas verdes del interior de un color dorado que hacía que el paisaje pareciera sacado de una pintura al óleo. Mientras avanzábamos por la carretera, miraba mis manos apoyadas sobre mis rodillas. Ya no las sentía tan frías ni tan adoloridas. El tratamiento térmico de la pomada de romero había hecho su trabajo, pero sabía que el verdadero alivio venía de la ligereza que sentía en el alma. Había tomado el control de mi destino, y el peso de la vejez ya no se sentía como una carga, sino como una medalla de experiencia ganada a pulso en el taller de la vida. Los meses siguientes trajeron una transformación completa en mi rutina diaria. Mercedes cumplió su palabra con una rapidez asombrosa. En menos de 10 días, el departamento de Costa Azul fue arrendado a una pareja de profesionales de la capital que trabajaban en proyectos de conservación marina. Eran personas sencillas, respetuosas, que valoraban la tranquilidad del lugar y que pagaban la renta de manera puntual los primeros 5 días de cada mes directamente en mi cuenta de ahorros. Con los ingresos del alquiler, mi realidad cambió de manera radical. Lo primero que hice fue contratar un plan de salud privado de cobertura completa que incluía visitas médicas a domicilio y sesiones semanales de terapia física para mis rodillas. 3 veces por semana, un kinesiólogo joven y muy profesional llamado Mateo venía a mi casa para ayudarme con los ejercicios de fortalecimiento. En poco tiempo, el dolor punzante que me había dejado aquella tarde helada en la terminal de buses se redujo a una molestia casi imperceptible. Volví a caminar por las calles empedradas de mi pueblo con paso firme, erguida, sintiendo la solidez de mis piernas sobre la tierra. También contraté a un muchacho del pueblo para que me ayudara con las tareas pesadas de la casa. Él se encargaba de cortar la leña para el invierno,
limpiar las canaletas del techo y mantener el cobertizo de herramientas ordenado bajo mis estrictas instrucciones de exferretera. Eso me dejó el tiempo libre para dedicarme a lo que verdaderamente disfrutaba: cuidar mis geranios, tejer colchas de lana fina que ahora vendía a través de una pequeña tienda de artesanías locales, y compartir largas tardes de té y costura con Hortensia y las otras vecinas del barrio. Mi relación con Lorena también experimentó un cambio profundo. El primer sábado que vino a almorzar a mi casa, tal como habíamos acordado, se mostró tensa y silenciosa. Pero a medida que compartíamos el pastel de choclo caliente y conversábamos sobre los recuerdos de su infancia, las defensas que la vida urbana le había construido comenzaron a caer. Descubrió que debajo de mi apariencia de madre anciana seguía existiendo la misma mujer fuerte y sabia que siempre la había protegido, pero que ahora exigía un espacio de respeto mutuo que no estaba dispuesta a ceder por ningún motivo. Con el tiempo, las visitas de los sábados se convirtieron en un ritual sagrado para ambas. Lorena aprendió a dejar su teléfono de oficina guardado en el bolso durante el almuerzo. Empezó a preguntarme sobre mi pasado en la ferretería, queriendo conocer los detalles de cómo una mujer sola había logrado ganarse el respeto de los contratistas y constructores en una época donde las mujeres no tenían voz en los negocios. Vi cómo en sus ojos la condescendencia daba paso a una profunda admiración, descubriendo que el verdadero legado que yo le estaba dejando no era un departamento de playa o unas cuentas bancarias, sino el ejemplo de una mujer que no se rinde ante la adversidad y que sabe defender su dignidad hasta el último aliento. Gustavo también aprendió la lección. Ahora, cada vez que venía a buscar a Lorena al pueblo, se detenía en el porche, se quitaba el sombrero con respeto y me saludaba con un tono de voz donde ya no había rastro de su superioridad profesional. Había comprendido que la estructura de mi vida estaba hecha de un material mucho más resistente que sus hojas de cálculo y sus balances financieros. Estaba hecha de la madera de roble y el acero galvanizado que resisten el paso del tiempo y las tormentas más duras del invierno. Una tarde de otoño, mientras el sol se ocultaba detrás de los cerros del pueblo, me senté en mi sillón de mimbre junto a la ventana. Tenía en mis manos un llavero de bronce macizo que yo misma había fabricado en mi banco de trabajo, donde colgaban las llaves de mi casa y las de las nuevas cerraduras del departamento de Costa Azul. El metal se sentía frío, pero seguro al tacto, un recordatorio físico de las decisiones que había tomado y del camino que había decidido recorrer. Miré hacia el patio trasero, donde mis geranios florecían con fuerza bajo la luz anaranjada del atardecer. Pensé en cómo la sociedad insiste en convencernos de que envejecer significa ir perdiendo el control, ir volviéndonos invisibles, dóciles y silenciosos, para no estorbar el paso de quienes avanzan con tanta prisa por el mundo. Pero hoy sabía que la vejez puede ser la etapa más poderosa de la existencia, el momento donde finalmente te despojas de las expectativas ajenas y decides gobernar tu vida con la sabiduría de la experiencia y la firmeza del carácter. La lección que le di a mi hija en aquella terminal de buses fría y en el departamento de la playa no fue un acto de venganza. Fue un acto de amor profundo y de justicia elemental. Le enseñé que las personas mayores no somos objetos olvidados en el rincón de una agenda ocupada. Somos el cimiento sobre el cual ellos construyeron su presente y que merecemos ser tratados con el mismo respeto y consideración que nosotros les entregamos cuando sus caminos eran difíciles y necesitaban de nuestras manos para no caer. Tomé un sorbo de mi té de manzanilla caliente, sintiendo cómo el calor inundaba mi cuerpo, y me quedé mirando caer la noche sobre el pueblo con la tranquilidad absoluta de quien sabe que ha construido un hogar seguro, protegido por cerraduras que nadie más puede abrir y sostenido por la fuerza indomable de mi propia dignidad.